Bienvenido a Tres Punticos. Hoy quiero aprovechar la totalidad de la liturgia de la palabra de este domingo para reflexionar alrededor de tres objetos que aparecen en ella y cómo se relacionan con nuestra vida y las dificultades que nos llegan. Primer objeto, el mar. En la primera lectura del libro de Job, Dios le muestra a Job cómo el mar, tan grande, tan inmenso, está bajo su poder. Y luego en el Evangelio Jesús increpa al mar y demuestra definitivamente su naturaleza divina. Ahora bien, el mar no es malo, es al contrario un importante actor en la vida social y económica del hombre, pero cuando está agitado por los vientos, su oleaje y sus aguas son tan peligrosas como mortales. El mar hoy es el ambiente en el que vivimos. Dios nos dio una familia. En su voluntad nos permitió nacer en un hogar diferente a los otros, con limitaciones propias. También nos dio nacer en un pueblo, un país, una nación diferente, también con sus limitaciones propias. Y todo ello en el plan de Dios es perfecto y bueno. Este ambiente está hecho para nuestro bien y para que a través de él nos realicemos y alcancemos también la salvación. Pero este mar propio no permanece calmado. A veces se encrespa, se enfurece, nos golpea y amenaza con ahogarnos. Esto dibuja los movimientos, las ideas, las personas, los líderes políticos, las guerras, las persecuciones que experimentamos en nuestra vida, fruto del ambiente en el que vivimos, no de Dios. Y ante esto sentimos morir, por lo que aparecen las palabras del Señor a Job, recordándonos que Él le ha puesto el límite al mar. Es decir, Dios tiene todo el poder, toda la fuerza para detener esa situación que te rodea y que te hace flaquear, que te pone vulnerable. Basta que tengas fe. El segundo objeto, el segundo puntico, es la tempestad. Uno de los peores lugares para afrontar una tormenta es indudablemente en medio de un gran cuerpo de agua, el mar, o un gran lago, o un ancho río, por ejemplo. El Evangelio nos relata el ya conocido pasaje de la tempestad calmada que tiene un objetivo en la pedagogía de la formación de los discípulos, y es que ellos empiecen a distinguir en Jesús a Dios, pues ya como hemos escuchado en la primera lectura, el mar se somete a la voz de Dios. Un dato bíblico interesante es que en el sentido estricto los discípulos y Jesús no están cruzando un mar, sino el lago de Galilea, solo que para la época era común llamar al lago de Galilea con el término mar. Mientras están cruzando una fuerte tempestad, grandes olas y fuertes vientos que amenazaban con hundir la barca. Ya habíamos dicho que el mar es el ambiente donde vivimos, pues la tempestad ejemplifica entonces las dificultades que llegan sorpresivamente a nuestra vida y que junto con nuestro ambiente generan un escenario de terror donde parece que perdemos la batalla. Hemos llamado a esto situación límite. La mayoría de las personas hemos experimentado en la vida una situación límite, es decir, un elenco de circunstancias que individualmente no son tan complejas, pero que, sucediendo todas juntas, nos pusieron vitalmente entre la espada y la pared. Veamos el Evangelio. Quizás navegar en la noche no era difícil para unos pescadores expertos como eran algunos de los apóstoles, o de pronto luchar contra un viento contrario no era complejo. Y quizás sortear un poco el mar con olas solo necesitaba algo de pericia. Pero cuando las tres cosas concluyeron en el mismo momento, entonces se convirtieron en una situación tan complicada que parecían perecer. Cuando experimentamos una situación límite, vienen varias actitudes. Primero tratamos de sortearla con nuestras fuerzas, pero al ver que no podemos, empezamos a temer, a desesperarnos, y comienza a surgir una idea peligrosa: no voy a ser capaz. Se nos olvida que hay un Dios que nos ayuda y que sabe cómo sacarnos de esa situación límite. Los discípulos de esta situación límite aprendieron algo. Aquel hombre al que seguían, ese Jesús de Nazaret, no era un hombre cualquiera. Bastaba que tuvieran fe. Tercer elemento, tercer puntico, la barca. Finalmente aparece un tercer elemento, la barca. Si el mar es el ambiente y la tempestad las dificultades que nos ponen en una situación límite, entonces podremos intuir fácilmente que nuestra vida es la barca. Una barca en la que nos movemos en medio de un ambiente a veces hostil, a veces bueno, fluctuante entre la calma y la zozobra, y una barca que está al acecho de las tormentas, es decir, de las dificultades, de las contrariedades, de los obstáculos propios de nuestra vida.
Cuando ambiente y tormenta confluyen hacia nuestra barca de manera negativa, nos pasa lo del Evangelio de hoy, nos sentimos hundir. Y por nuestras propias fuerzas empezamos a tratar de librar nuestra vida de aquellas cosas que nos están haciendo perecer. Y el esfuerzo a veces parece completamente inútil. Hay algo que olvidamos, y es quién nos acompaña en nuestra barca. Hay alguien que también viaja con nosotros, y es Jesús. Pero nos sucede como a los discípulos del Evangelio. Llevamos a Jesús dormido, y lo buscamos ya solo cuando nuestras fuerzas no son capaces, y el agua nos llega al cuello. Y solo cuando estamos vencidos, ahí sí clamamos al Señor: sálvanos, ayúdanos, rescátanos. Y quizás sí, sucede como en el Evangelio. El Señor se levanta y de un tirón con su voz amaina el mar y la tempestad, nos saca del aprieto en que vivimos, no sin antes reprocharnos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? He ahí la clave para sortear cualquier dificultad, venga de donde venga: confiar en Jesús. Pero no en el Jesús dormido que tenemos muchos en nuestra vida, sino en un Jesús despierto, activo, que nos mueve a actuar bien, que nos insta a hacer la voluntad de Dios, que nos llama a amar a los hermanos y también a los que no nos caen tan bien. En fin, un Jesús que nos mueve a tener una vida crística, es decir, como la de Jesús mismo, unido al Padre, haciendo la voluntad de Dios y buscando siempre el bien para todos. Y no es que una vida así no vaya a tener dificultades, sino que seguramente sabrá sortearlas mejor, teniendo a Jesús despierto en sí. Basta que confíes en Dios. El mundo es un ambiente a veces hostil para vivir la fe, y son muchas las tempestades contrarias que sufrimos y queremos alcanzar la orilla de nuestras metas. La clave está en no llevar a Jesús dormido, sino confiando en Él, viviendo como Él, poder superar cualquier obstáculo que nos separe de hacer la voluntad de Dios. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.